La primera vez que empecé a sospechar fue un martes cualquiera, de esos en los que no pasa nada especial y justo por eso te acuerdas. Me levanté más temprano que de costumbre porque tenía que hacer una presentación importante en la oficina, así que mientras me preparaba un café rápido en la cocina, escuché algo que no esperaba. La puerta del baño se cerró con un clic suave. No había nada raro en eso, excepto que Clara, mi mujer, me había dicho la noche anterior que iba a salir temprano a correr al río antes de ir al despacho. Me asomé al pasillo y, efectivamente, las luces del baño estaban encendidas y por debajo de la puerta se colaba una sombra, como si alguien estuviera parado frente al espejo. Pensé que tal vez había cambiado de idea, pero cuando fui a la habitación para decirle algo, vi que la cama estaba hecha y no había señales de ella por ningún lado. Ni ropa de deporte, ni zapatillas, nada. Me quedé un segundo paralizado, intentando entender qué coño estaba pasando. Me acerqué de nuevo al baño, con esa sensación estúpida que tienes cuando sabes que algo no cuadra pero no sabes bien por qué. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujé despacio, y lo que vi me dejó congelado, no era Clara. Era un tipo. Un cabrón alto, con barba mal recortada, el torso desnudo y una toalla a medio poner, que se giró al escuchar la puerta abrirse. Nos quedamos mirando unos segundos sin decir nada, y yo no sabía si estaba soñando o si me había vuelto loco de repente. ¿Tú quién coño eres? Le solté con la voz más baja y temblorosa de lo que quería admitir. Él, con una tranquilidad que me jodió el alma, me miró a los ojos y respondió. Soy amigo de Clara. Me reí, pero fue una risa nerviosa, vacía, de esas que salen cuando el cerebro no sabe qué otra cosa hacer. No supe qué decir. Me giré y salí del baño como si nada, como si eso que acababa de ver no hubiera pasado. Cerré la puerta y me senté en el sofá del salón, mirando un punto fijo en la pared. Tardé un minuto en procesarlo todo, en darme cuenta de que ese tío no solo estaba en mi casa, sino que estaba usando mi baño, que venía de mi habitación y que conocía a mi mujer. Clara. No pasó mucho tiempo hasta que escuché la puerta de entrada abrirse. Ella entró como si nada, con una bolsa de pan y un zumo de naranja en la mano, el pelo aún algo húmedo, como si acabara de ducharse en otro lado. Me miró y sonrió. ¿Te vas ya? Pensé que hoy salías antes. No respondí. Solo la miré con una mezcla de rabia, incredulidad y miedo. Quería gritarle, preguntarle qué cojones estaba pasando, pero las palabras no salían. En vez de eso, señalé con la cabeza hacia el baño. Su expresión cambió. Fue sutil, apenas una décima de segundo, pero lo noté. Esa microexpresión de terror que solo aparece cuando sabes que te han pillado. Ella dejó la bolsa sobre la mesa y caminó despacio hacia el baño. No dijo nada. Tocó la puerta 2 veces y susurró algo que no alcancé a escuchar. Luego, el tipo salió, ya vestido, con una chaqueta ligera y gafas de sol que se puso como si eso fuera a ocultarlo del desastre que acababa de provocar. Nos vemos luego, Clara, dijo, sin siquiera mirarme, y salió por la puerta como si nada hubiera pasado. Cuando se cerró la puerta, la casa quedó en un silencio de esos que te rompen el pecho. Clara se quedó parada a 1 metro de mí, sin moverse, sin decir palabra. Yo respiré hondo, intentando mantenerme entero, sabiendo que lo que acababa de pasar era el principio de algo mucho más jodido. No sé cuántos segundos pasaron. Pudo haber sido 1 minuto o media hora, pero para mí fue como quedarme congelado dentro de un hueco del que no sabía cómo salir. Clara no dijo nada. Ni una palabra. Ni una excusa. Ni una puta explicación. Me miraba como si esperara que yo hablara primero, como si creyera que iba a hacerle una pregunta amable, como si hubiera olvidado que acababa de ver a un hombre salir del baño de nuestra casa. Ella no parecía nerviosa, ni arrepentida, ni siquiera incómoda. Estaba tranquila. Eso fue lo que más me cabreó.
No la rabia, ni el asco, ni el dolor de saber que me habían metido un extraño en casa. Fue esa calma suya, esa forma de mirar sin culpa, como si tuviera derecho a todo y yo tuviera que aceptarlo sin rechistar. ¿Quién es ese? Pregunté finalmente, con una voz que apenas reconocí como mía. Se llama David, respondió sin titubear, como si habláramos de un repartidor. ¿Y por qué está en mi casa, en mi baño, a las 7 de la mañana? Vino a buscar algo que se dejó anoche. No quería despertarte. Me quedé en silencio. Esa respuesta era tan absurda que ni siquiera sabía por dónde atacarla. Podía haber dicho cualquier otra cosa, que era su primo, que se había equivocado de piso, que estaba ayudándola con algo. Pero decir que vino a buscar algo y que por eso se estaba duchando a esa hora en nuestra casa. No tenía sentido. Y lo más grave era que ella lo sabía. Me estaba tomando por imbécil en mi propia cara. Se sentó en la silla del comedor, como si estuviéramos en mitad de una conversación normal. Cruzó las piernas y miró el reloj de la cocina. Si no te vas pronto, vas a llegar tarde a tu reunión. ¿Tú estás escuchando lo que dices? ¿Te parece normal lo que acaba de pasar? No estoy diciendo que sea normal. Solo digo que no hace falta montar un drama. Me levanté del sofá de golpe, con los dientes apretados y las manos temblando. Caminé hacia la mesa y la miré desde arriba. La conocía desde hacía 14 años. Habíamos vivido de todo juntos. Mudanzas, trabajos de mierda, cambios de ciudad, la muerte de su padre. Habíamos dormido en colchones inflables, compartido cenas de arroz blanco con huevo cuando no teníamos más, reído en playas vacías cuando por fin podíamos permitirnos unas vacaciones. Habíamos sido compañeros. Eso pensaba yo, al menos. Y ahora, frente a mí, tenía a una mujer que me miraba con desgana, como si yo fuera un problema del que quería librarse lo antes posible. ¿Desde cuándo pasa esto? Pregunté, y ella desvió la mirada por primera vez. No lo sé. Unas semanas, tal vez. ¿Lo metes aquí cada vez que yo no estoy? No siempre, dijo sin mirarme. Solo cuando lo necesito. Esa frase me atravesó de una forma que no puedo explicar. Cuando lo necesito. Como si yo fuera un trapo viejo que ya no servía, como si mi existencia se hubiera vuelto secundaria en su lista de prioridades. En ese momento entendí que esto no era un error, no era un desliz, no era algo que pudiera solucionarse con una conversación o una terapia. Era una elección. Clara había decidido traicionarme, mentirme, burlarse de mí y convertir nuestra casa en un sitio donde yo ya no pintaba nada. ¿Y pensaba seguir así? ¿Hacer de cuenta que todo estaba bien? ¿Que yo no me iba a dar cuenta nunca? Javi, lo que tú no entiendes es que esto no tiene que ser blanco o negro. Las cosas son más complicadas que eso. Tú y yo llevamos años estancados. Ya ni hablamos. Me paso el día trabajando y tú ni siquiera preguntas cómo estoy. No sé si esto sigue teniendo sentido. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no tuviste los cojones de decirme que ya no querías estar conmigo? Porque no quería herirte. Porque no quería destruir lo poco que quedaba. Esa última frase me dolió más que cualquier otra. Lo poco que quedaba. Para ella, todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos construido juntos, ya no era más que un residuo. Algo viejo, inservible. Me alejé de la mesa sin decir nada. Fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a meter cosas en una mochila. Ropa, cepillo de dientes, lo primero que encontré. Necesitaba salir de ahí. Clara me siguió. ¿A dónde vas? No lo sé. A donde sea. Pero no voy a seguir compartiendo techo con una persona que me trata como si fuera invisible. Ella no insistió. No dijo espera ni hablemos. Solo se quedó ahí,
mirándome mientras me ponía los zapatos. Salí del piso sin mirar atrás. No sabía si estaba haciendo lo correcto, si iba a dormir en casa de un amigo, en un hostal o en el coche, pero lo único que tenía claro era que no podía pasar un minuto más junto a ella sin volverme loco. Cerré la puerta y bajé las escaleras con el corazón acelerado, sabiendo que acababa de empezar el peor mes de mi vida. Salí del edificio sin saber exactamente hacia dónde ir. El aire de la calle me golpeó la cara con una frialdad que no esperaba, como si me estuviera despertando de una pesadilla que no quería aceptar. Caminé sin rumbo, sin pensar en nada más que en la necesidad de alejarme de la casa. Aún sentía la presencia de Clara en cada rincón de mi mente, como si su voz estuviera susurrando en mi oído, justificándose, explicando lo que no tenía explicación. Sentí un nudo en el estómago al pensar en cómo había pasado de ser la mujer que juraba amarme a traicionarme de la forma más cruel. No llamé a nadie. No quería que nadie me diera consejos, ni que me dijeran lo que debía hacer. Me había quedado sin las palabras correctas y no quería enfrentarme a las reacciones de amigos o familiares, sobre todo sabiendo que todos pensaban que mi matrimonio era sólido. Me fui a un bar, uno de esos que quedaba cerca del centro, donde nadie me conocía, donde nadie podía mirarme con lástima o, peor aún, con reproche. Me senté en una esquina, mirando el cristal empañado de la ventana mientras pedía una cerveza. Estaba solo, pero no me sentía solo. Me sentía vacío, como si me hubieran arrancado algo esencial de adentro. Como si una parte de mí hubiera sido retirada de golpe, sin previo aviso. El camarero me dejó la cerveza en la mesa, y antes de que pudiera dar el primer trago, mi teléfono sonó. Era Clara. No lo cogí. Dejé que el teléfono vibrara en la mesa mientras me concentraba en el sonido de la gente que pasaba por la calle, en el murmullo de las conversaciones a mi alrededor. Pero no podía quitarme esa sensación de tener algo en la cabeza, algo que no podía olvidar. El recuerdo de su cara cuando me miró sin remordimientos, esa mirada vacía, fría. Me preguntaba si lo había hecho solo por el sexo, por la novedad, o si en el fondo siempre había estado buscando algo más que yo no podía darle. Me quedé allí un buen rato. A veces, el tiempo parece detenerse cuando más lo necesitas. Las horas pasaron sin que me diera cuenta, y yo seguía sin saber qué hacer con mi vida. No tenía ni idea de qué venía después. El teléfono siguió sonando una y otra vez. Lo miré, pero no lo cogí. En ese momento, no quería hablar con Clara. No quería escucharla, ni entender sus excusas. Estaba cansado de las mentiras, de las justificaciones vacías que ni siquiera sabría cómo formar. Lo que había visto esa mañana no tenía vuelta atrás. Sabía que algo se había roto, algo que nunca podría reconstruirse. Cuando ya llevaba un par de horas sentado ahí, un tipo se acercó a la barra, pidió una copa y comenzó a hablar con el camarero. No lo conocía, pero parecía una de esas personas que entran a un bar y no buscan nada más que hablar con alguien. Me sorprendió cuando se sentó frente a mí y me dijo, sin siquiera saludar: «Parece que necesitas una conversación». Lo miré extrañado. No había nada en su rostro que me indicara que nos conocíamos, pero tenía una mirada perspicaz, casi como si estuviera leyendo lo que pensaba. De alguna manera, eso me incomodó, pero no tenía ganas de discutir con nadie. Solo asentí lentamente. No sé qué hacer, dije, sin pensar. La conversación salió de mí de una forma casi automática, como si estuviera esperando que alguien me preguntara eso. Quizá necesitaba desahogarme. No quería hablar con Clara, pero hablar con un extraño era otra cosa. Al menos no tenía que preocuparme de que me juzgara. Lo primero que tienes que hacer es pensar en ti, me respondió el tipo, mientras se tomaba un sorbo de su copa. No en ella, ni en lo que hizo. Piensa en lo que quieres para ti. Es lo único que importa ahora. Le miré fijamente.
Su rostro parecía serio, y su voz era tranquila. No era el tipo de consejo que esperaba, pero al mismo tiempo me resultaba difícil de ignorar. No sé qué quiero, respondí, más para mí mismo que para él. Toda mi vida ha sido una mentira. Y ahora no sé si puedo seguir con esto. Ni siquiera sé si quiero seguir con ella. El tipo se encogió de hombros. Es normal que no sepas. Lo que te ha pasado no es algo que se resuelva de inmediato. Es como un golpe que llega de repente, y tu primera reacción es querer huir de todo. Pero si quieres saber lo que realmente quieres, tienes que dejar de pensar en lo que te han hecho. Piensa en lo que necesitas para ti. No sabía qué pensar. Sus palabras tenían algo de sentido, pero también me resultaban vacías, como si estuviera hablando desde la distancia. No me conocía, no sabía lo que sentía. No sabía lo que significaba para mí mi vida con Clara, lo que habíamos construido juntos. No sabía si lo que sentía ahora era el fin de una etapa o simplemente una rabia momentánea. ¿Y qué hago? ¿La dejo? ¿Me voy de casa? ¿Qué hago con todo lo que hemos vivido? Pregunté, con un tono que ya no podía disimular el agotamiento que sentía. Quería respuestas, quería saber qué hacer, pero sabía que no podía esperar que un extraño me las diera. El tipo se quedó en silencio por un momento, como si meditara mi pregunta. Finalmente, me miró de nuevo, y esta vez su voz sonaba más suave, más comprensiva. Haz lo que sientas que es mejor para ti. Si te quedas, que sea porque realmente lo quieres, no porque sientas que no tienes otra opción. Si te vas, que sea porque eso es lo que te da paz. No hay una respuesta correcta. Solo está lo que tú decidas. Eso me dejó pensativo. Estaba claro que no iba a encontrar la solución fácil ni rápida. Pero al menos, por primera vez desde que salí de casa esa mañana, me sentí como si tuviera un poco de claridad. No sabía qué haría, ni cómo lo haría, pero al menos ahora sabía que la decisión era mía. Y por mucho que me doliera, por mucho que me costara, tenía que empezar a pensar en mí mismo. Todo lo demás, todo lo que me habían hecho, lo tenía que dejar atrás. Pasaron los días y con cada amanecer la sensación de estar atrapado en un círculo vicioso aumentaba. No podía concentrarme en nada, ni en el trabajo ni en las pequeñas tareas que solían ser rutinarias. Cada vez que entraba a casa, sentía que algo me rodeaba, algo invisible, pero tangible, la presencia de una mentira que ya no podía ignorar. Sabía que tenía que enfrentarme a Clara, que tenía que hablar con ella sobre lo que había pasado, pero las palabras se me trababan en la boca. ¿Cómo se le dice a alguien con quien compartes más de una década de tu vida que ya no confías en ella? ¿Cómo se reconstruye una relación cuando la base sobre la que se construyó se derrumba de forma tan brutal? Una tarde, después de salir de la oficina, me decidí. No podía seguir así. Mi cabeza estaba hecha un lío, pero algo dentro de mí me decía que el único camino para salir de todo esto era hablar. No quería más ambigüedades, no quería más excusas ni más tiempos muertos. Ya no sabía si quería continuar con Clara, pero al menos debía intentar entender qué había pasado. Al menos debía intentar cerrar esta etapa, para poder seguir adelante, para poder tomar una decisión sin sentirme en el limbo. Cuando llegué a casa, la encontré sentada en el salón, mirando el móvil como si nada. La expresión en su cara era impasible, como si no supiera ni por dónde empezar. Yo, en cambio, sentía el peso de la conversación que iba a tener que afrontar. De alguna manera, ya sabía lo que me iba a decir, pero eso no lo hacía más fácil. Sentía que me miraba sin verlo, que trataba de encontrar algo en mis ojos que la excusara, pero no lo iba a encontrar. No me quedaba ninguna excusa que ofrecerle. Javi, ¿cómo estás? Me dijo, sin levantar la vista del teléfono. Sonó tan mecánico que casi me dolió. No contesté de inmediato. Estuve parado ahí unos segundos,
tratando de organizar lo que iba a decir. Finalmente, me senté en el sillón frente a ella y le miré a los ojos, con la necesidad urgente de hacerlo. ¿Qué ha pasado? Le solté, sin rodeos. Se quedó quieta por un momento, como si la pregunta la hubiera pillado desprevenida. No levantó la vista del móvil, pero su mano tembló ligeramente cuando empezó a escribir un mensaje. La miré fijamente, esperando que dejara el teléfono a un lado, pero no lo hizo. Me sentí ridículo, sentado ahí esperando a que me respondiera, esperando a que admitiera lo que ya sabía. La respiración se me aceleró. Clara, por favor, ¿puedes dejar el teléfono? Esto no va de eso. Finalmente, levantó la mirada y me observó por un instante que se sintió eterno. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida y confianza, ahora estaban vacíos, opacos. No dijo nada durante unos segundos. Simplemente me miró, como si esperara que yo fuera el que hablara primero, como si ella no tuviera nada que añadir, como si todo estuviera ya dicho. «Es lo que crees, ¿no?», dijo por fin, su voz un susurro bajo. No se inmutó, y eso me enfureció aún más. «Estás esperando que te diga algo que no quiero oír, pero no lo haré, Javi». Mi corazón latió más rápido, y la rabia comenzó a bullir en mí. Me levanté de golpe, y ella se encogió un poco en su silla, como si esperara que yo fuera a gritarle. No lo hice. Estaba más allá de los gritos. Mis palabras, sin embargo, fueron más duras de lo que pretendía. ¿Qué mierda está pasando entre nosotros, Clara? ¿Qué carajo te ha hecho pensar que esto estaba bien? Llevo días esperando que me digas algo que tenga sentido, pero tú no dices nada. Ni siquiera te disculpas, ni siquiera intentas darme una razón. Su cara se tensó, pero no se levantó. Se quedó ahí, tranquila, como si todo estuviera bajo control. En sus ojos vi algo que no había visto antes, no era solo indiferencia. Era como si no le importara lo que yo pensara, como si ya hubiera tomado su decisión y no necesitara mi aprobación. No hay nada que explicar, Javi. Ya no quiero estar aquí. No de la forma en la que estábamos. Ni tú ni yo. Todo esto, todo lo que hemos vivido, ya no tiene sentido para mí. Las palabras me golpearon como un martillazo directo al pecho. Intenté procesarlas, pero no podía. ¿De verdad me estaba diciendo eso? Así, sin más. Después de todo lo que habíamos compartido, después de todo lo que habíamos sido. Era como si estuviera hablando de otra cosa, de otro tipo de relación, de otra vida. No podía aceptarlo. No podía entender cómo había llegado a este punto. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi voz temblando entre la ira y el dolor. ¿Que lo que teníamos no importa ya? ¿Que todo esto no vale nada? No estoy diciendo eso, me respondió, levantando finalmente la vista del teléfono. Pero no quiero seguir arrastrando una mentira. No quiero seguir viviendo en esta rutina donde no somos más que dos extraños bajo el mismo techo. Me cansé, Javi. Me cansé de esperar algo que nunca iba a pasar. Me quedé en silencio. No sabía si lo que sentía era una mezcla de tristeza, furia o asco. No podía creer lo que estaba escuchando. Me había imaginado muchas cosas, pero nunca que Clara fuera capaz de decirme todo eso con esa calma, con esa falta de remordimiento. De alguna manera, no podía entender cómo todo lo que habíamos sido podía ser tan fácil de desechar. Así, sin más. Así que esto es todo, ¿no?, dije, con la voz entrecortada por el esfuerzo de no perder el control. No hay vuelta atrás, ¿verdad? No, no la hay, respondió con voz firme, sin titubeos. Ya no queda nada más que hacer. Me quedé allí, mirándola, sintiendo que el tiempo se estiraba entre nosotros. Ya no había excusas que escuchar, ya no había justificaciones.
Y lo peor de todo era que, en algún rincón de mi mente, sabía que tenía razón. No quedaba nada que hacer. La noche que siguió a nuestra conversación fue la más extraña que había vivido en mucho tiempo. Cuando Clara se fue a la cama, yo seguí sentado en el salón, mirando la oscuridad que se había instalado en la casa. No había sonido alguno, excepto el tic-tac del reloj de la pared y el murmullo del viento fuera, que golpeaba suavemente contra la ventana. Sentía que el aire estaba cargado, tenso, como si algo estuviera a punto de explotar, pero no podía moverme. Estaba atrapado entre la necesidad de tomar una decisión y el deseo de desaparecer de esa casa que de alguna manera ya no reconocía como la mía. Permanecí ahí durante horas. No encendí la televisión, ni siquiera me levanté a comer algo. Las palabras de Clara seguían resonando en mi cabeza, y a cada momento me parecía más claro que la decisión que tenía que tomar no era solo sobre ella. No se trataba de salvar o destruir nuestro matrimonio, sino de entender si yo aún podía salvar algo de mí mismo en medio de este desastre. No sé cómo fue exactamente que lo supe, pero en algún punto de esa noche, la verdad me golpeó como una ola de frío. No podía seguir viviendo de esa manera. No podía seguir al lado de una mujer que no me quería, que ya había hecho una elección por mí, sin siquiera consultarme. Eso era lo peor de todo. Ella había tomado la decisión de apartarse, de irse, sin dudarlo ni un segundo, y yo simplemente me había quedado ahí esperando a que algo cambiara. Finalmente, decidí que no podía pasar otra noche en esa casa. Recogí lo que pude de mis cosas, sin ganas de hacer maletas ni de pensar en lo que dejaba atrás. Me vestí y me fui a dar una vuelta por la ciudad. Quería aire, quería caminar hasta que todo lo que había pasado dejara de darme vueltas en la cabeza. Quería tomar distancia, aunque fuera por unas horas, antes de decidir lo que haría con mi vida. No llamé a nadie, no quería hablar de esto con nadie. Mis amigos no sabían nada, mis padres no tenían idea de lo que estaba pasando. No quería que nadie me viera débil, ni que me hicieran preguntas que no tenía respuestas para dar. Recuerdo que caminé por el centro de la ciudad, pasando por los mismos lugares que siempre había frecuentado, pero ahora todo parecía diferente. Los mismos bares, las mismas calles, las mismas luces, pero algo en mi interior me decía que ya nada de eso volvería a ser igual. No sé cuánto tiempo estuve caminando, pero terminé cerca del puerto. Me senté en uno de los bancos mirando el agua. Sabía que lo que más me dolía no era la traición de Clara, ni siquiera el hecho de que se hubiera ido con otro. Lo que me dolía era darme cuenta de que, durante tanto tiempo, había estado viviendo en una mentira. Había creído que todo estaba bien, que todo iba a seguir igual, que nuestra vida en común iba a continuar sin sobresaltos. Pero ahora todo eso se desmoronaba frente a mis ojos, y no podía hacer nada para detenerlo. A lo lejos, vi como un par de luces se acercaban. Era un barco que se dirigía al muelle. El sonido de sus motores resonó en el aire, y me di cuenta de que mi mente había estado en piloto automático durante todo ese tiempo, sin detenerse a pensar en lo que realmente sentía. Mi vida se había vuelto una serie de movimientos automáticos: trabajar, llegar a casa, cenar, dormir. No había espacio para nada más, y mucho menos para darme cuenta de lo que realmente estaba pasando a mi alrededor. Me pregunté si Clara había sentido lo mismo, si había llegado a un punto en el que ya no podía volver atrás, donde los sentimientos se volvían fríos e irreparables. Quizás su corazón ya había decidido hace mucho tiempo que este matrimonio no tenía futuro, y yo había sido demasiado ciego para verlo. A lo largo del día siguiente, decidí darme un tiempo para pensar en lo que realmente quería hacer. No quería actuar impulsivamente, pero tampoco podía quedarme parado sin hacer nada. El teléfono de mi bolsillo seguía vibrando. Clara me enviaba mensajes, pidiendo hablar conmigo, pidiendo explicaciones, pero yo no quería saber nada. No quería escuchar sus palabras vacías, sus promesas de cambiar, sus disculpas a medias.
Ya había tenido suficiente de todo eso. Si algo había aprendido durante esos años juntos era que, al final, las palabras no significaban nada si no venían acompañadas de acciones. Y Clara, hasta ese momento, no había hecho más que hablar y hablar, sin demostrar lo que realmente sentía. Y ahora todo era demasiado tarde. A esa altura, ya me sentía agotado. Cada conversación que tenía con ella parecía un ciclo sin fin. La veía, intentaba hablar, pero no lograba llegar a ningún punto. Todo lo que había sido claro para mí antes, ahora estaba lleno de dudas. Ya no sabía si alguna vez fui realmente feliz con ella, o si había estado engañándome todo este tiempo. Las preguntas rondaban mi cabeza sin cesar, pero no encontraba respuestas satisfactorias. Lo único que sabía era que tenía que hacer algo para salir de este caos, para cerrar este capítulo de una vez por todas. Finalmente, decidí que lo mejor era hablar con ella cara a cara, sin rodeos, sin excusas. Ya no quería seguir viviendo en una nube de dudas. Cuando llegué a casa, Clara me esperaba en el salón, con los ojos hinchados de tanto llorar. La vi y, por un momento, sentí pena. Pero esa pena desapareció tan rápido como vino. No me importaba cuánto llorara, no me importaba cuánto se arrepintiera. Lo que había hecho no tenía perdón. Y lo peor era que, por más que quisiera, no podía encontrar la manera de perdonarla. Estaba demasiado herido, demasiado quebrado como para seguir adelante sin una respuesta clara. Clara, ya basta, le dije, mi voz firme. Ya no sé qué esperar de esto, pero no puedo seguir aquí. No puedo seguir viviendo con esta mentira. Ya no te quiero, ya no quiero vivir aquí. Ella se quedó callada. Solo asintió, sin decir una palabra. El silencio que llenó la habitación fue más pesado que cualquier conversación que hubiera tenido con ella en los últimos días. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero aún sentía que algo se me escapaba, algo que no podía resolver. Y eso era lo que más me dolía, no saber si alguna vez la verdad iba a ser suficiente para sanar todo lo que se había roto. Esa noche no dormí. Aunque intenté acostarme, me encontraba dando vueltas en la cama, mirando al techo sin poder dejar de pensar en lo que acababa de hacer. No sé si lo que sentí fue alivio o tristeza, porque lo que más me preocupaba era el vacío que sentía por dentro. El dolor de lo que había perdido, lo que ya no podía recuperar. No tenía dudas de que había tomado la decisión correcta al confrontar a Clara, al decidir que no podía seguir en ese lugar, pero de alguna manera, el peso de la realidad se me estaba cayendo encima con cada segundo que pasaba. La casa estaba vacía, silenciosa, y aunque en mi mente sabía que ya no había vuelta atrás, mi cuerpo parecía no entenderlo. Cuando finalmente me quedé dormido, la luz del amanecer me despertó con su resplandor que se filtraba por las rendijas de las cortinas. Me levanté, me vestí y, como si la noche anterior no hubiera ocurrido, me dirigí a la cocina. Clara ya no estaba. El espacio donde ella solía estar parecía aún más vacío que el resto de la casa. Su taza de café seguía sobre la mesa, el azúcar sin tocar, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante, esperando algo que ya no iba a suceder. No me molesté en mover nada, en limpiar. Me senté a la mesa, la mirada fija en el vaso de cristal frente a mí. No tenía hambre, pero necesitaba mantenerme ocupado, seguir moviéndome para no pensar demasiado en lo que acababa de suceder. La mañana fue una mezcla de sensaciones contradictorias. Por un lado, me sentía liberado, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Ya no tenía que convivir con la mentira, ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Pero, por otro lado, algo dentro de mí se sentía perdido, vacío, como si me hubiera quedado sin rumbo. Mi vida, que hasta hacía unos días parecía tan estable, se había desmoronado de la forma más inesperada. No podía dejar de pensar en los recuerdos que compartimos, en las promesas que hicimos, en todo lo que construimos juntos.
De alguna manera, me daba cuenta de que ya no quedaba nada de eso. Clara ya no era la misma, yo ya no era el mismo, y nuestras vidas juntas solo eran un eco de lo que una vez fueron. En cuanto al resto del día, apenas podía concentrarme en el trabajo. No sabía qué hacer con mis pensamientos, con mi vida. Cada vez que miraba a mi alrededor, todo me parecía ajeno, distante. Mis compañeros de trabajo notaban que algo no estaba bien, pero ninguno se atrevió a preguntarme qué ocurría. Estaba claro que, aunque intentaba seguir adelante, aún estaba atrapado en la angustia de lo sucedido. Al final del día, decidí darme un respiro y salí a caminar. Necesitaba procesar todo lo que había pasado, encontrar algo de claridad. Pero mientras caminaba, me sentía más perdido que nunca. Las calles, los edificios, las personas a mi alrededor, todo parecía estar fuera de lugar, como si el mundo siguiera adelante sin tener en cuenta lo que yo estaba viviendo. Pasaron los días y Clara intentó hablar conmigo en varias ocasiones. Cada vez que me encontraba con su mirada, sentía que su arrepentimiento era tan vacío como las palabras que me ofrecía. Parecía que todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, no tenía ningún valor. Me decía que lo sentía, que no quería que terminara así, pero su voz sonaba vacía, su mirada distante. Sabía que, en el fondo, ya no quedaba nada de lo que había sido nuestra relación. Sus promesas no me convencían. Ya no me importaban sus disculpas. Había algo en su actitud, en su forma de acercarse, que me decía que no había nada genuino en ella. Era como si todo lo que había hecho para alejarse de mí había sido planeado desde el principio. Una noche, mientras revisaba unos correos en mi ordenador, Clara me llamó por teléfono. La llamada era diferente a las otras. Su tono de voz, aunque calmado, tenía algo de desesperación. Al principio, me negué a responder. No quería seguir atrapado en esa rutina de dar vueltas al mismo tema. Pero algo dentro de mí, una especie de curiosidad tonta, me hizo contestar. Javi, necesito hablar, dijo su voz al otro lado de la línea. No me sorprendió escucharla, pero sí me sorprendió la sinceridad que se percibía en su tono. ¿De qué? Pregunté sin ganas, pero no pude evitar la tristeza que salía a relucir en mis palabras. De lo que pasó, de lo que te dije. Quiero que me escuches, por favor. Su voz tembló un poco, y eso me hizo detenerme un momento. Suspiré profundamente y me dejé caer en el sofá. ¿Qué quieres, Clara? Lo que te dije antes no era todo. Estaba asustada, no sabía cómo manejar lo que sentía. Y no sé si eso justifica lo que hice, pero te juro que nunca quise hacerte daño. Me equivoqué, y me siento terrible por eso. ¿Y ahora qué? Le pregunté, ya cansado de las palabras vacías, de las excusas que no me servían para nada. Quiero que, por lo menos, me dejes explicar todo. Quiero que entiendas por qué llegué a esto. No respondí de inmediato. Quería saber si sus palabras eran sinceras o solo más mentiras para cubrir su vergüenza. Pero, al mismo tiempo, algo en mí deseaba escucharla, deseaba entender si alguna vez fue genuina conmigo. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en todo lo que compartimos, y me di cuenta de que, aunque la herida estaba abierta, aún había un deseo de encontrar algo de paz, algo de claridad. Te escucho, dije finalmente, con un suspiro, mientras me pasaba la mano por la cara. La conversación duró horas. Clara me explicó cómo se sentía atrapada, cómo había buscado una salida en brazos de otro, cómo se arrepentía de todo lo que había hecho. Pero las palabras ya no tenían peso para mí. Lo único que me quedaba era la sensación de que algo se había roto irrevocablemente. Ya no podía verla como antes. Ya no podía confiar en ella. Y aunque todo lo que decía me conmovía de alguna manera, el daño ya estaba hecho.